Um feliz sábado, igreja. Gusto poder volver. Descansamos aí em Rio, um pouquinho em la playa. Agora volvemos animados para o trabalho del Senhor. Vamos a abrir a Bíblia. É um privilégio poder abrir la palabra de Dios. Cuando abrimos nuestra Biblia, también abrimos una puerta de salvación. Una Biblia abierta es una puerta de salvación para nosotros, para nuestro hogar, para nuestra familia. Así que tenemos que en nuestra casa, en nuestro hogar, abrir la palabra de Dios. Y qué privilegio en la casa de Dios abrir la Biblia, abrir su palabra. Vamos a meditar en el libro de Josué, capítulo 8, versículo 30. Josué capítulo 8, versículo 30. Nosotros preparamos una meditación, un sermón, y el propósito de este sermón es que los niños pequeños, los hermanos mayores, los jóvenes, los juveniles, que nosotros compreendamos este mensaje, porque es un mensaje muy importante de Dios para nosotros, para nuestra vida. Entonces, preparamos un sermón bien sencillo, de una forma bien didáctica, para que compreendamos bien el mensaje del Señor. Esta foto que tenemos es una foto actual. Esta es la ciudad de Siquem. La ciudad de Siquem. Y ahí tenemos, entre la ciudad de Siquem, tenemos el monte Gerizim y el monte Ebal. El pueblo de Dios tenía ahora que hacer una ceremonia muy especial. Tenían que renovar su pacto de fidelidad a Dios. Desde Moisés había orientado al pueblo que deberían renovar su pacto de fidelidad con Dios. Y esto pasaría exactamente en este lugar, entre el monte Gerizim y el monte Ebal. ¿Por qué sería este lugar? Es más que todo por la ubicación de este lugar. La ciudad de Siquem está justo en el centro del país. El monte Gerizim está más para el sur, apunta al sur, y el monte Ebal al norte de Israel. Pero están justo en el centro del país. ¿Qué deberían hacer ellos? Una ceremonia de renovación del pacto que tenían con Dios. Después en su casa tú puedes revisar Deuteronomio capítulo 27, versículos 11 al versículo 26. Allá tenemos los detalles, pero yo voy a explicar los detalles ahora aquí en la pantalla para que comprendamos bien. El pueblo estaba acampado, ¿se acuerdan? Recién habían vencido a Jericó,
después la ciudad de Ai. Ahora seguían acampados, pero deberían salir de donde estaban aquí en Gilgal y deberían todo el grupo irse a esta ciudad de Siquén. ¿Qué hay de especial en esto, queridos? El pueblo todavía no había conquistado la tierra de Canaán. Ahí vivían los enemigos. ¿Qué dice Dios? Abandonen la fuerza, las armas, y deben ir, pasar por delante de sus enemigos y seguir a esta ciudad que está en el centro del país. Ahora imagine usted, si yo, si tú, si somos soldados y nuestro general nos avisa lo siguiente: abandonen las armas, vamos a pasar en la casa de nuestros enemigos porque tenemos que celebrar un culto a Dios. Qué locura, ¿no? Para un ser humano pensar, pero ellos tenían por detrás del pueblo, tenía un Dios. A veces nosotros nos olvidamos que por detrás de nosotros está nuestro Dios. Amén, queridos. No estamos solos. Si seguimos las orientaciones de Dios, Dios permanece con nosotros. Entonces, deberían salir de Gilgal para la ciudad de Siquén. ¿Qué seguridad tenían? Hablando de forma humana, no tenían ninguna seguridad. La única fuerza, la única seguridad era Dios. Dios les había prometido, pueden subir sin ningún problema. A veces dudamos de las promesas de nuestro Dios. Pero si Dios ha prometido, tengo que seguir con seguridad. Porque eso es tener fe. Tener fe es confiar en algo que todavía no estamos mirando, no vemos, no podemos tocar. Eso es tener fe. Pero ellos deberían pasar del campamento de Gilgal para la ciudad de Siquén. Cuando alcancen llegar en esta ciudad, ¿qué deberían hacer? Los descendientes, esta es la familia de Jacob, los descendientes de Lea, los descendientes de Raquel, deberían quedarse en este monte Gerizim. Este grupo de tribus deberían estar en el monte Gerizim, y para el otro monte serían los descendientes de las siervas. ¿Se acuerdan Lea y Raquel fueron las dos primeras esposas? Ahora, en el monte Ebal deberían estar los hijos, los descendientes de las siervas con las otras tribus. Entonces, teníamos un grupo de un lado, en el monte Gerizim, otro grupo en el monte Ebal. ¿Y quién estaría en el centro? ¿Quién estaría en el centro? Ahí en el centro estarían los sacerdotes, el arca, Josué, los líderes. Entonces, así sería la formación. De un lado tenemos a un grupo del monte Gerizim, otro grupo
en el monte Ebal y al centro tenemos los sacerdotes junto con Josué. Está formado, la ceremonia está preparada para la ceremonia de renovación del pacto que tenían con Dios. Pero ¿y ahora? ¿Qué pasaría, hermanos? Este grupo que está por el monte Gerizim, mientras los sacerdotes leían acerca de las bendiciones de obedecer a Dios, el grupo que estaba en el monte Gerizim tenía que repetir una única palabra: amén. Nada más que eso. Entonces, los sacerdotes leían las bendiciones que tenemos, que recibimos cuando obedecemos al Señor. El grupo que escuchaba en el monte Gerizim respondía: amén. Estamos de acuerdo que si seguimos los caminos, la orientación, si seguimos la palabra de Dios, recibiremos bendiciones. Ahora, para el otro grupo, los sacerdotes leían acerca de las maldiciones. Si no obedezco al Señor, si sigo mis propios caminos, voy a pasar por dificultades. Entonces se leían las maldiciones y el pueblo que estaba en el monte Ebal respondía con una sola palabra: amén. Así era la ceremonia de renovación de los votos. Ahora, queridos, antes de seguir para otra diapositiva, vamos a meditar un poquito en esto. Y yo creo que está de una forma bien clarita. Dios trabaja con una didáctica, es impresionante, que cualquier persona puede comprender lo que está pasando aquí. Si yo obedezco, voy a recibir bendiciones. Si soy rebelde, si quiero seguir mis propios caminos, ¿qué recibiré? Maldiciones. ¿Y por qué, queridos, es importante comprender esta forma de Dios de enseñar, de didáctica, de intentar convencer a nosotros que, en primer lugar, Dios no castiga, queridos. Dios no castiga a sus hijos. Nosotros elegimos el camino de maldición. Nuestro problema es que nosotros elegimos la maldición, vienen problemas, vienen la dificultad. ¿Y qué pensamos nosotros? Señor, ¿por qué me estás castigando? Ponemos la culpa en Dios, ¿sí o no? Ponemos la culpa en Dios de las elecciones, de las decisiones que tomamos nosotros. La culpa es de Dios. Dios me está castigando. Dios es cruel, Dios es dictador. ¿Por qué me está castigando? Pero ¿qué pasó? Nosotros tomamos nuestra decisión. Queridos, pequeños, los niños, juveniles, adolescentes, jóvenes, adultos, yo creo que está claro que no hay nada más claro que eso. Si decido por caminos buenos, si decido seguir la orientación de Dios, bendiciones.
Si sigo mis propios caminos, maldiciones. Clarito. Ahora, lo que a mí me espanta, y es tremendo meditar en eso, porque en este monte de las maldiciones, ahí cuando Dios nos acorda de nuestra rebeldía, de que fracasamos muchas veces, intentando hacer lo correcto, hacemos lo malo, intentando obedecer a Dios, fracasamos. Y podemos quedar ahí tristes, podemos quedar deprimidos porque fracasamos. Intentando hacer lo correcto, fracasamos. Y si fracasamos nosotros, estamos bajo ¿qué? La maldición. Esta es la situación, queridos. Pero se dan cuenta de lo que leímos, el versículo 30 del capítulo 8 de Josué. Entonces edificó Josué. ¿Qué, queridos? ¿Qué está escrito en su Biblia? ¿Qué? Un altar. ¿En qué monte? En el monte de las maldiciones. Si pudiéramos nosotros simplificar el significado de un altar, ¿qué palabra tendríamos nosotros que utilizar? Yo creo que para explicar qué sería un altar, la palabra que yo utilizaría es perdón. Un altar tiene que ver con perdón. Ahora, ¿qué descubrimos nosotros? Que en medio de nuestros fracasos, en la derrota, cuando nos sentimos pequeños, cuando intentamos hacer algo y falló, y sabemos nosotros que como un ejemplo, como padres a veces tomamos nuestras decisiones y cuando no funciona, los hijos son afectados, la familia es afectada. Me siento derrotado, perdido, pero en las maldiciones siempre estará disponible para nosotros. ¿Qué, queridos? ¿Qué estará disponible? El perdón. Amén. Siempre estará disponible el perdón. Porque en este altar, ¿qué pasó ahí en este altar? ¿Qué hubo? Un sacrificio. ¿De quién? Del Cordero. El Cordero tomó sobre sí la maldición que nosotros deberíamos recibir. ¿Están ahí? ¿Se dan cuenta, queridos? El Cordero tomó para sí la maldición que deberíamos recibir nosotros. Queridos, esta es la forma de Dios explicar cómo deberíamos seguir nosotros. Elegir lo correcto. ¿Por qué? Porque estamos en busca de las bendiciones de Dios. Pero si fallamos, si en medio de intentar hacer lo correcto, si yo fallo, ¿qué tengo yo?
un altar de perdón disponible. Amén. ¿Y quién está ahí en este altar? El Cordero de Dios. Amigos, en nuestros fracasos, en nuestra derrota, siempre debemos acordar del Cordero de Dios, de nuestro Salvador. Jesús es la respuesta para nosotros. Ahora, aquí yo como ser humano puedo comprender la importancia de Jesús en mi vida, en especial cuando pensamos en la vida espiritual. ¿Qué importancia tiene Jesús para mí? Porque cuando yo intento hacer lo correcto, o cuando soy rebelde, cuando sigo mis propios caminos, Dios tiene una respuesta para mí. ¿Se acuerdan, queridos, de la parábola del hijo pródigo? El hijo quiere irse para distante de Dios, de su padre, perdón. Distante de su padre. Lo más distante posible. Pero cuando se da cuenta de la locura, de las maldiciones, hermanos, que sufrió este hijo, no es por culpa de su padre, es por culpa de sus decisiones. Entonces, decide volver a la casa de su padre. ¿Y dónde está su padre? Está esperando. Está esperando. Yo, queridos, me imagino que nuestro Dios muchas veces está como este padre, nos esperando. Decidimos por caminos de maldiciones, pero Dios está ahí esperando. Sus brazos están abiertos para abrazarte, para me abrazar. Niños queridos, miembros de la iglesia, ¿por qué no decidir por las bendiciones, por el camino correcto? ¿Por qué no intentar este camino? ¿Por qué hacemos sufrir nuestros queridos, los hijos, los parientes, la madre, el padre? ¿Por qué elegimos la maldición? ¿Por qué no elegir la bendición? Ahora les voy a presentar el último altar. La última diapositiva. ¿Sabe qué es esto, queridos? Los arqueólogos buscaron en el monte Ebal, ¿y qué encontraron ellos? Un altar. 7 metros. Gigante. El altar sigue ahí en el monte Ebal. ¿Qué significa para nosotros? La salvación, queridos, sigue disponible. Dios sigue esperando mi respuesta si quiero volver a sus brazos. Hermanos, ¿sabe? Yo, un poquito antes de viajar de vacaciones, recibí una llamada ahí de Brasil, de Río de Janeiro. Era un joven, su nombre es Joel. Este joven, ¿cómo descubrió la iglesia
adventista. Nosotros en el Impacto Esperanza, entregamos libros para un libro para su padre. El padre llevó este libro a su casa, pero no quería leer, no quería saber del libro, ¿no? ¿Cómo pasa eso con las personas, no? A veces entregamos, salimos y cuando miramos la persona está buscando una basura para poner el libro. Este señor tenía una construcción ahí en su casa y junto con las cosas de la construcción, ahí botó este libro. Este joven encontró el libro y buscó la iglesia. Después de un año ahí participando en la iglesia, yo lo bauticé. Pero Joel, por cuenta de problemas familiares, tenía una tendencia al homosexualismo. Yo salí de este distrito, me fui a otra parte y después descubrí que Joel había decidido por el camino de la maldición. Joel intentó matarse varias veces. Y un jueves, en la hora sin del almuerzo, tocó mi celular. Era Joel. Me decía lo siguiente: pastor, quiero volver. No puedo vivir sin Jesús. No hay sentido una vida sin Cristo. Ahora, queridos, yo quiero hablar a los miembros de la iglesia. Porque una cosa es venir a la iglesia, otra cosa es estar con Jesús. Una cosa es cantar bonito en la iglesia, tener una Biblia. Otra cosa es estar con Jesús. No hay sentido una vida sin Jesús. No hay sentido un cristiano sin Cristo. Ahí está, queridos, el altar. Y en este altar, ¿qué descubren los arqueólogos? En esta parte es una rampa que utilizaban ellos para subir con el sacrificio. Ahí está, queridos, sigue ahí la rampa. Podemos subir en este altar ahora, aquí en la iglesia, y decidir por volver a nuestro Señor. Yo quería, en nuestro primer encuentro de 2022, invitar a mi iglesia a renovar su voto de fidelidad a este Dios. Si estoy bien con este Dios, yo puedo pasar delante de mis enemigos porque estaré con Dios. Yo puedo atravesar estos valles como atravesó el pueblo, pero estaré seguro porque estoy con Dios. Enseña a su hijo a caminar por los caminos de la bendición. Enseña a su hijo que nosotros debemos, si nosotros elegimos por la maldición, es un camino de muerte, es un camino sin sentido. Ahora, queridos, no puedo estar en la iglesia si no estoy con Cristo. Una vida sin Jesús es una vida sin sentido. Dios nos llamó ahora, en esta mañana, para que renovemos nuestro pacto de fidelidad a este Dios.
nosotros vamos a cantar un himno muy especial. Y después yo invito a tú que quieres hacer esta renovación, que se ponga de rodillas, porque de rodillas vamos a clamar a nuestro Dios. No importa las decisiones que tomamos en el pasado, lo importante es lo que vamos a decidir ahora. Vamos a escuchar, vamos a cantar, alabar a nuestro Dios y enseguida vamos a clamar al Señor, porque puedo haber decidido por el camino de las maldiciones, pero ahí está el altar de Dios. Sigue el altar de Dios disponible a nosotros.